Estamos en el Seminario Permanente Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy nuestra invitada es Cecilia Rosado Villaverde, que es doctora en Derecho Constitucional, Convención Europea, profesora titular de la Universidad de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y ha participado en diferentes proyectos del área de Derecho Constitucional en el ámbito nacional y europeo. Actualmente forma parte de 2 proyectos de investigación competitivos del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre Tribunal Constitucional y el Gobierno y el mercado de la opinión pública digital en la Unión Europea. Ha realizado estancias de investigación en Francia, Italia y Estados Unidos. Autora de más de 50 publicaciones jurídicas, sus principales líneas de investigación abarcan el derecho constitucional, concretamente la organización territorial del poder, los derechos sociales, el poder judicial y la Unión Europea. Bien, normalmente en mi presentación siempre explico un poco la relación que tengo con la ponente y el tema, y sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, como pasó con Elena Díaz Galán, nos conocimos en una tesis doctoral sobre la Carta Africana de Derechos Humanos y fue un encuentro académico y personal muy interesante, muy enriquecedor. Y a partir de entonces, pues, forjó una relación académica y a fruto de eso, pues, está hoy aquí Cecilia Rosado y para nosotros es una gran satisfacción que hoy esté aquí, una ilusión especial. Y también sobre el tema que ha creado una gran expectativa, me han dicho, puesto que la tecnología nos plantea nuevos retos y de lo que va a hablar es de la regulación en la tecnología y no hay otro tema más de actualidad que es este. Y bueno, todos estamos ansiosos por conocer qué nos va a decir hoy y agradeciéndole que esté aquí con nosotros, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Voy a... Sí, ahí, ya está. Vale. Quiero ver si funciona... No. Ah, es porque no lo he encendido. Bueno, buenas tardes. Lo primero quería dar las gracias a Óscar Pérez de la Fuente por haberme invitado al seminario permanente dedicado al pluralismo cultural y minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Y muchísimas gracias por tus palabras, Óscar. Sin duda fue un encuentro estupendo, un encuentro académico y personal estupendo, aquella tesis doctoral, y es un honor para mí estar hoy aquí. Espero poder... espero que las expectativas, espero cumplir con las expectativas que ha surgido el tema o que ha suscitado el tema que voy a exponer hoy aquí. Y sin duda es un tema complejo, pero que es muy actual, incide de lleno en el principio democrático y en el ejercicio de los derechos y libertades, ¿no? Que es un poco donde va enfocado esta exposición, esta sesión, concretamente en la libertad de expresión y en el derecho a la información, es decir, también dentro del derecho a la información, el pluralismo informativo y, por tanto, voy a hablar del gobierno de la opinión pública digital en la Unión Europea. Ahora verán ustedes por qué. Ya sabemos que la transformación del ecosistema comunicativo en las últimas décadas, impulsada por la irrupción de Internet y el desarrollo de las plataformas digitales, que son las protagonistas de esta sesión, pues ha alterado profundamente los presupuestos clásicos sobre los que se asentaba el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Y también el funcionamiento de la opinión pública en las democracias constitucionales. Este cambio no es meramente tecnológico. Lo interesante es que es un cambio estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que las grandes corporaciones digitales han pasado de ser intermediarios neutrales, y ahora veremos cuándo está esa idea de intermediarios neutrales, a desempeñar un papel central en la configuración del debate público, incidiendo de forma directa, como ya he dicho, tanto en el ejercicio de los derechos y libertades como en los estados democráticos. En este contexto, la Unión Europea ha desplegado un ambicioso proceso normativo que tiene como objetivo someter el espacio digital a parámetros propios del Estado de Derecho y garantizar unas condiciones mínimas de calidad deliberativa en el mercado de la opinión pública digital. Voy a destacar en esta sesión 2 reglamentos europeos
que están ligados a este tema, que son la Digital Service Act, la DSA, y la European Medium Freedom Act, que es la ENFA, ¿de acuerdo? Estos son los dos reglamentos en los que se va a centrar mi exposición. Es cierto que la creciente complejidad de este entorno, del entorno digital y la naturaleza híbrida de los actores implicados en la red, pues plantean serias dudas sobre la eficacia real de este proceso normativo. Esto también lo veremos. Por eso, la tesis que voy a sostener hoy aquí es que, pese a la voluntad de la Unión Europea de constitucionalizar el espacio digital, la regulación vigente se enfrenta a relevantes retos y dificultades estructurales. Porque, fíjense, por un lado, articula el modelo en el que se delegan funciones de naturaleza cuasi pública. Esto es un elemento esencial que vamos a ver en actores privados sin un sistema de control equivalente. Y por otro, se apoya en mecanismos en gran medida propositivos o de escasa coercitividad, lo que plantea auténticos interrogantes sobre la efectividad real en la tutela de los derechos fundamentales. Y para desarrollar esta ponencia, he dividido, no se ve mucho. Bueno, he dividido, se lo explico y lo ven, ¿vale? He dividido la exposición en tres grandes bloques. En primer lugar, voy a analizar el proceso de transformación del gobierno de la opinión pública en el entorno digital. En segundo lugar, me voy a centrar en la DSA, identificando sus principales aportaciones, especialmente en materia de responsabilidad, y también me voy a centrar en su aplicación práctica a través de un caso que tenemos, que son las elecciones de Rumanía de 2024. Ahora veremos un poquito este caso. Y, en tercer lugar, voy a abordar la ENFA, ese reglamento sobre medios de comunicación, prestando especial atención a la articulación entre plataformas digitales y medios de comunicación. Finalmente, haré unas pequeñas reflexiones críticas y también voy a establecer unas preguntas para el debate, para impulsar el debate por si les interesa. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a hablar. Qué lástima porque no se ve muy bien, no sé por qué, las imágenes se han hecho más grandes y ahora no se ve muy bien, pero bueno, ya, Óscar, te pasaré la presentación por si la quieres colgar, sí. que igual es más sencilla. Bueno, la irrupción de Internet y la comunicación digital, hace ya casi 3 décadas, pues ha cambiado por completo la evolución y el ejercicio efectivo de los derechos y libertades. Y han penetrado los sistemas democráticos, que muchas veces se preguntan cómo combatir las amenazas que estas plantean en el núcleo esencial de los estados de derecho y en las organizaciones supranacionales e internacionales. Algunos acontecimientos de los últimos años nos revelan o nos muestran diferentes amenazas que acechan a la libertad de expresión en las plataformas digitales. Por ejemplo, la compra de Twitter por parte de Elon Musk, que ahora es X. ¿Por qué? Porque cambió, aplicó una serie de cambios en las políticas que afectaron a la libertad de expresión, pero también tenemos el caso de la empresa Cambridge Analytica, que es un caso que fue muy, fue un escándalo global, porque lo que hizo fue intervenir en diferentes procesos electorales, utilizando datos personales para para influir en los procesos electorales mediante microsegmentación política. ¿De acuerdo? Este también es un caso que nos muestra realmente las amenazas que puede tener el entorno digital en la libertad de expresión y en el Estado democrático y en los procesos electorales. Y luego tenemos el caso de las elecciones de Rumanía, que les voy a explicar un poquito más adelante. Todos estos son asuntos que ponen en evidencia la capacidad que tienen las empresas que están detrás de las plataformas digitales para interferir en los derechos y también en los procesos electorales que repercuten en las democracias representativas. Cuando Internet comenzó... no sé qué he hecho, perdón. Vale, aquí. Cuando Internet comenzó, se podía vislumbrar la revolución que iba a suponer. Y les he traído aquí el estudio publicado por el Consejo de Estado francés del año 1997, en el que se podía leer lo siguiente, que Internet en realidad era, ante todo, un nuevo espacio de expresión humana, un espacio internacional que trasciende las fronteras, un espacio descentralizado donde ningún operador ni ningún Estado tiene el control total, un espacio heterogéneo donde todas pueden actuar, expresarse y trabajar, un espacio amante de la libertad.
Y esta idea de libertad promovió una percepción de que los poderes públicos no eran bienvenidos al entorno digital, a las redes. Se creía que esta iba a ser un foro democrático de autorregulación, sin igual, que acabaría con los grandes oligopolios en el ámbito de la comunicación, los cuales restringían en ese momento la información de tal manera que estaban afectando al derecho de sufragio, ¿no? Claro, si los operadores de la red eran las plataformas, o sea, si los operadores de la red eran las plataformas digitales donde se desarrollaba la libertad de manera absoluta, entonces lo que suponía es que los usuarios eran personajes principales que comunicaban sin ningún tipo de restricción con una interacción unidireccional entre emisor y receptor. Entonces, estos operadores, es decir, las plataformas digitales, no podían ser los responsables de lo que se publicara en su tribuna. ¿Por qué? Porque eran neutrales, es decir, solo habilitaban el espacio para el nuevo modelo comunicativo y además porque no eran propiamente parte de dicho modelo comunicativo, es decir, no emitían propiamente información, ¿vale? Pero lo que es más importante, con esta idea primigenia también se les proveía a las plataformas digitales de la libertad suficiente para moderar contenidos y se les facultaba para suprimir contenidos de terceros que habían, que habían incrustado en la red, en su plataforma, y se les facultaba pues para suprimir ese contenido de terceros según su criterio y bajo el principio anglosajón del buen samaritano, ¿vale? Esta doble condición les otorgaba un poder esencial que ayudó a promover la tendencia que actualmente han adquirido las plataformas digitales. Y es que las plataformas digitales primitivas no respondieron a esos postulados idealizados de democratización y de ejercicio de la libertad y participación, y con los años esta idea se ha ido alejando cada vez más de la realidad de los servidores y empresas que operan en Internet. Fíjense, no solo no atienden a esta primera concepción, sino que las plataformas digitales se han transformado en grandes intermediarios con una enorme capacidad de participación en el sistema comunicativo, en los derechos y libertades y en la propia democracia. En consecuencia, su función de moderador no es neutral, porque elaboran una compleja estructura gestionada por herramientas como los algoritmos, como la IA, que toman decisiones que afectan a la comunicación. ¿Todo ello qué ha supuesto? Pues que en las últimas décadas se ha producido una intensa reflexión acerca de la adecuación del marco normativo clásico de las libertades de comunicación a una nueva realidad tecnológica. En un primer principio se pensó que se podía utilizar la doctrina de las libertades comunicativas clásicas para aplicarlas al entorno digital. Pero lo cierto es que desde el inicio ya se vio que esto no iba a ser así. Y lo podemos comprobar con las famosas 26 palabras fundamentales para el desarrollo de Internet, que es la famosa sección 230 de la Communication Decency Act del año 1996 de Estados Unidos, donde se reconocía el elemento diferencial entre el régimen jurídico de la sociedad digital del régimen jurídico de los medios de comunicación clásicos. ¿Por qué? Porque volvemos sobre la idea y es que se excluía a los intermediarios que operaban en la red del régimen de responsabilidad clásico de esos medios de comunicación. ¿De acuerdo? La clave aquí es que se niega a las plataformas tecnológicas la cualidad de editores. Esa es la clave. De tal forma que estas plataformas, al contrario que los medios clásicos, no serían responsables por los contenidos que se indexan o se difunden por medio de sus canales. En el ámbito europeo, desde el principio del siglo XXI, se entendió, claro, es que aquí, como no sé si puedo, bueno, en realidad, no, como no lo puedo, hay información debajo de esta noticia sobre Trump, pero bueno, ya te digo que, Óscar, te pasaré toda el PowerPoint para que se vea mejor, ¿vale? Bueno, en las últimas, a ver, lo que ha pasado en las últimas décadas es, en el ámbito europeo, a principios del siglo XXI, se ha empezado a regular el entorno digital, ¿de acuerdo? Y la primera directiva que tenemos es del año 2000, que es la directiva
la tengo por aquí, 2000/31 CE, que es sobre comercio electrónico, la cual asumía las bases establecidas por el legislador federal estadounidense, determinando la irresponsabilidad de los intermediarios en la red. Por tanto, la primera regulación europea iba a la par que la regulación estadounidense. Sin embargo, prácticamente desde la publicación de esta directiva europea, tanto los Estados miembros de la Unión como la propia Unión han ido modificando de facto esa directiva. ¿Por qué? Porque cada vez han ido estableciendo que las plataformas digitales tienen más responsabilidad a la hora de controlar el contenido que se aloja en la red y de la interactuación con los usuarios. Por tanto, hemos podido observar que hay leyes nacionales como la ley NetzDG de 2017 de Alemania y las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que poco a poco se aparta de los presupuestos estadounidenses y de los propios presupuestos de la directiva del año 2000. Lo que hace, digamos, que esta deriva europea incrementa las obligaciones de diligencia, de colaboración y también la responsabilidad de las grandes plataformas en línea, lo que compromete a que lleven a cabo actuaciones efectivas en ámbitos como la lucha contra la desinformación, la seguridad, la persecución del discurso de odio o la garantía de la integridad de los procesos electorales. Y en este contexto, sí, hay una pregunta. No sé si esperamos, termino la conferencia. Como tú prefieras. Es muy informal. O sea, vale, me da igual. Si queréis, no hay ningún problema. ¿Cómo? Si quieren al final o ahora. No, a mí me da igual. Si quieres ahora, no hay problema. Este es el caso de las sentencias dictadas por el Tribunal de Estrasburgo respecto al caso Delphi contra Estonia y Sánchez contra Francia, en donde determina que las plataformas digitales sí tienen responsabilidad en cuanto a moderadores de contenidos, en cuanto a que se encuentran mejor posicionados para determinar cuáles son los contenidos que se difunden en ellas y que por lo tanto sí pueden establecer como parámetros o filtros sobre contenido que puede eventualmente o no estar prohibido. Sin duda, y de hecho Delphi contra Estonia es, digamos, el caso principal, ¿no? Tenemos luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, veremos el caso Google contra España del año 2014, que no es igual, pero tiene una misma deriva. Y además es muy importante porque la nueva regulación europea, la DSA, de la que he hablado y que luego desarrollaré un poquito más adelante, en realidad se basa muchas veces en los presupuestos de estas sentencias, de esta jurisprudencia. Por tanto, sí, no se ven porque, pero ya lo verán cuando Óscar pase la información, ya lo podrán ver, pero efectivamente estoy hablando de Delphi contra Estonia, la principal, ¿de acuerdo? Porque para este tema es la primera sentencia que hay que estudiar, junto con Google contra España del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que luego la veremos también, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dónde estaba? ¿Dónde me había quedado? Sí, que se han ido incrementando las obligaciones. Bueno, claro, ¿qué pasa? Que lo que hemos hecho es superar, digamos, el concepto de Estados Unidos de qué significa Internet y cuál es la naturaleza de las plataformas digitales. ¿De acuerdo? Estados Unidos es interesante saber que en el año 2024 la sentencia de la Corte Suprema, que también la tienen justo debajo y que ya les pasaré, pero es esa sentencia que tiene que ver con el COVID-19, con la información sobre el COVID-19, que vuelve a establecer si se podía o no hacer responsables a las plataformas digitales, a las redes sociales, de esta información. Y la Corte Suprema se ha basado de nuevo en esas 26 palabras, en la sección 230 de la DSNCA, para decir que las plataformas digitales son neutrales y que no son responsables de esta información. ¿De acuerdo? Pues bien, este concepto ya lo hemos superado en Europa y esto se ve, aparte de las sentencias que hemos mencionado antes, ya en el año 2010 hay una nueva directiva europea, en este caso sobre medios de comunicación, que es la directiva 2010/13, que luego fue reformada en el año 2018, que ya empieza a incluir dentro de la normativa, no solo en la jurisprudencia, empieza a incluir esta nueva deriva de más intervención y de otorgar responsabilidad a las plataformas digitales en el ejercicio de los derechos y libertades.
Pero fíjense, y por eso aquí la noticia de Trump de agosto de 2025, aunque hablaré primero de otra, es que los avances tecnológicos constantes aplicados a la red y la incidencia que han supuesto para el ejercicio de los derechos y libertades ha llevado a las instituciones de la Unión Europea pues, a aprobar ese paquete de gran envergadura donde he resaltado y donde vamos a hablar de la DSA y de la ENFA, ¿de acuerdo? Pero es innegable que esta regulación normativa europea no solo afecta a empresas europeas, todo lo contrario. Entonces, hay que tener muy en cuenta que lo que sucede en Estados Unidos nos afecta directamente a la Unión Europea. Y, desde luego, la situación política con el nuevo gobierno de los Estados Unidos pues constituye una circunstancia adversa para la eficacia de la normativa europea. Cuando Trump, justo antes de que tomara posesión Donald Trump como presidente, Mark Zuckerberg, propietario de Meta, anunciaba el fin de una política de moderación dentro de su red. Y esa política de moderación era una política de moderación que estaba alineada con el marco regulatorio europeo. Y a la vez le solicitaba al nuevo presidente que intercediera para que las empresas norteamericanas pudieran eludir los límites regulatorios que se les impone en terceros países. ¿Bajo qué justificación? Pues Mark Zuckerberg decía que había que volver a esa idea primigenia de la libertad absoluta de la red, que ya hemos visto que es prácticamente imposible que se cumpla. O sea, las plataformas digitales de la red tienen un poder esencial y vamos a ver ahora por qué la normativa europea intenta acotar un poco su ámbito de actuación, ¿no? Y en esta misma línea, en agosto de 2025, Trump amenazaba con aumentar los aranceles contra la Unión Europea y los Estados miembros si aplicaban la DSA, justamente la normativa que vamos a ver ahora. Y en su red social, Truth Social, decía todo esto, ¿no? Advierto a todos los países con impuestos, legislación, normas, que a menos que se eliminen estas medidas discriminatorias, yo como presidente de los estados impondré aranceles adicionales, sustanciales a las exportaciones de este país. Estados Unidos ya no es la hucha y tienen la hucha de los demás y tienen que mostrar respeto por nuestras increíbles empresas tecnológicas o asuman las consecuencias, ¿vale? Y esto es una guerra directa contra la normativa europea. Por tanto, la eficacia de nuestras normas y los propios mecanismos sancionatorios puede estar condicionada a cuestiones metajurídicas, es decir, a la capacidad efectiva de las instituciones de someter dentro de su amplio mercado a estos monopolios transnacionales a un régimen específico. Luego veremos que con el caso de Rumanía el problema pasa con TikTok, que es una empresa china, ¿vale? Y vamos a ver también ahí un poco qué es lo que ha sucedido y todavía no sabemos cuáles son las consecuencias, pero bueno, hay un proceso de investigación abierto por la Comisión Europea y vamos a ver en el futuro si realmente la eficacia de los preceptos de la DSA. Pero bueno, me estoy adelantando y eso lo veremos después. Bueno, vamos a ver ahora en la Digital Service Act. Ya me meto de lleno en la DSA, ¿vale? Bueno, este reglamento europeo es el que legisla expresamente a las plataformas digitales y determina un régimen específico para aquellas corporaciones digitales con más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea. Lo que se conoce como blob, las plataformas en línea de muy gran tamaño, y los blogs, los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño. La DSA no solo habla de estas plataformas de muy gran tamaño, pero yo me voy a centrar en ellas porque son las que tienen una mayor incidencia en el ejercicio de los derechos y libertades, concretamente la libertad de expresión y del derecho a la información. Como les digo, esta norma regula la salvaguarda de la libertad de expresión en Internet y establece preceptos que se encargan de fijar el equilibrio con la censura, la libertad de empresa o el derecho a la información, ¿vale? Porque aquí hay que tener en cuenta, volveré sobre ello, pero regular la libertad de expresión es muy complejo, porque podemos caer en una censura, o sea, en censurar información. Por tanto, el equilibrio, la línea es muy difícil de establecer correctamente, ¿no? Vamos a ver cómo lo ha hecho la Unión Europea, primero con la DSA y luego con la ENFA. Este reglamento europeo se centra
en algunos litigios esenciales y yo he destacado 3, ¿vale? Voy a destacar 3 ámbitos de conflicto que los tienen aquí y que vamos a ir ahora desarrollando. Bueno, el primer ámbito de conflicto es el que engloba el cambio radical que la red ha ocasionado en materia de comunicación. Las plataformas poseen una gran diversidad de servicios que superan con creces cualquier esquema conocido en materia de derecho a la comunicación. Antes la información tenía 3 extremos: medios de comunicación, periodistas y ciudadanía. Y ahora, con las corporaciones digitales, pues se han abierto las posibilidades a otras formas de comunicación y de relación entre los usuarios. Y la controversia que se plantea es cómo se lleva a cabo esta nueva vinculación entre los diferentes actores en el proceso de información, ¿vale? El segundo ámbito es el de cuál es la naturaleza de las plataformas digitales. Y este es un ámbito que desde mi punto de vista acarrea numerosos problemas, ¿de acuerdo? Porque fíjense, no son meros intermediarios. Se han convertido en grandes empresas, en monopolios transnacionales, con mucha más proyección de lo que tuvieron nunca los medios de comunicación clásicos. Por ejemplo, en el caso de las grandes redes sociales, de la regulación europea se puede desprender una comprensión de estos foros, no ya como foros privados, sino como foros digitales híbridos. ¿En qué sentido? En que poseen una inequívoca dimensión pública. Hay que tenerlo en cuenta y, por tanto, no podemos hablar de que las redes sociales sean simplemente foros privados. No obstante, hay que apuntar que la normativa europea no es lo suficientemente clara a la hora de definir las plataformas digitales y los medios de comunicación. Y lo veremos también porque pasa en la ENFA. Víctor Vázquez, bueno, como no tenemos digamos, una concepción clarísima, me he dirigido a la doctrina y voy a leer el concepto que hace Víctor Vázquez, que es profesor de Derecho Constitucional y que es el autor del artículo que te envié, Óscar, sobre qué son las plataformas digitales, ¿no? Y las plataformas van más allá de la mera intermediación. Son plataformas que aspiran a una suerte de expansión permanente, integrando en sí mismo distintos foros. Todo ello caracterizado por su apertura y su potencial interactivo. Por tanto, es como una estrella de mar, tiene numerosas, ¿no? Es como un pulpo, tiene numerosas patas, ¿de acuerdo? Las plataformas digitales. Y claro, lo interesante de estas plataformas es que además analizan y examinan la información existente de manera más rápida, de manera veloz. Y poseen instrumentos que evidencian que tienen sus propios criterios y sesgos que las vuelven subjetivas. Esa idea primigenia de neutralidad, con todos los sesgos que utilizan, ya sabemos que no es real, ¿no? Estas herramientas lo que hacen es automatizar las pautas de comportamiento y de consumo y las dinámicas sociopolíticas que existen. Podemos destacar 3 instrumentos de pleno uso por parte de las plataformas digitales, que son, por supuesto, la inteligencia artificial, pero también tenemos las granjas de bots y los algoritmos o los sistemas algorítmicos. Todos ellos forman parte de la propia configuración de la plataforma digital y afectan no solo a la naturaleza de la plataforma, sino también al ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Y por qué es importante saber cuál es la naturaleza de las plataformas digitales? Porque sabiendo cuál es su naturaleza, podremos aplicarle la legislación y un nivel de responsabilidad. Esa es la clave, ¿vale? Y como les digo, desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Google contra España del año 2014, esta es una cuestión recurrente. ¿Cuál es la naturaleza de las plataformas unida a esa responsabilidad que tienen que llevar a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que determinó el Tribunal de Justicia? Pues que la naturaleza de este importante motor de búsqueda, Google, esencial, ¿no?, supera el concepto estricto de empresa privada. Esto es un tema fundamental, ya que es una empresa que participa en el ejercicio de la función pública y como tal tiene un grado de responsabilidad en cuanto a cómo presentan la información, cómo se maneja y en cuanto a las actividades que en ellas puedan desarrollar terceros. Es interesante saber el tema de la naturaleza de las plataformas. Ya Mark Zuckerberg le afectó bastante porque
en un momento estableció, antes de que creara Meta, ¿no? Estableció que Facebook no era una plataforma digital, sino que era un foro de información personal entre amigos, ¿no? Entre amigos, familiares. ¿Por qué? Porque lo que quería era salirse de ese concepto de plataforma digital con responsabilidad frente a las acciones que se llevan a cabo en este caso, en esta red social. Por tanto, por eso les digo que determinar la naturaleza es esencial para saber qué responsabilidad tienen las plataformas digitales. Y así llegamos ya al tercer ámbito de conflicto, que es la responsabilidad de las plataformas digitales. ¿De acuerdo? Y el problema, como ya les he dicho, se plantea sobre el grado de responsabilidad y cómo conseguir un balance entre su libertad de empresa y otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, por ejemplo, o el derecho a la intimidad. Claro, todo esto ha hecho que la DSA se plantee, bueno, que el legislador europeo se plantee cómo se pueden atacar los riesgos y amenazas que surgen en los foros digitales. Y la DSA trata estos temas, aunque su aplicación o su aplicabilidad resulte compleja. Los estados y las organizaciones, supranacionales son conscientes de que hay que atajar estos fenómenos para defender el sistema democrático y los derechos, pero sin caer en la censura que arremete directamente contra la libertad de expresión. Y los límites deben acomodarse a los parámetros de los ordenamientos jurídicos que ya los prevén. Pero aquí tenemos otro problema, y es que hay ordenamientos jurídicos, está hablando de los ordenamientos jurídicos nacionales, ¿no? Lo que dice es, vamos a ver qué dicen los ordenamientos jurídicos nacionales para ponderar el equilibrio entre libertad de expresión, derecho a la información y censura. Pero es que aquí tenemos un problema, y es que hay ordenamientos jurídicos que no prevén nada. Entonces, lo que tenemos es una casuística de normativa nacional que en muchas ocasiones es difícil de aplicar, y en la Unión Europea los estados de la Unión Europea no se libran de esa casuística, ¿vale? No es lo mismo la regulación en un país que en otro. Entonces, la DSA intenta poner un mínimo de medidas que se deben aplicar a las plataformas digitales para hacerles responsables de los, de los contenidos, pero sobre todo de los contenidos que se alojan en sus redes. ¿Cómo regula la DSA la responsabilidad de las plataformas digitales? Pues primero, la DSA mantiene dos de los principios de la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿cuáles son estos dos principios? Por un lado, que se sigue votando cualquier obligación general de verificación de contenido, ¿vale? Respetando así un elemento esencial para el normal negocio de los intermediarios digitales. Es decir, inexistencia de la obligación general de verificación ex ante. No se pueden controlar los contenidos antes de que se publiquen. El segundo principio que mantiene la DSA es la ausencia de responsabilidad de los contenidos ilícitos que se alojen o transmitan en las plataformas digitales, siempre y cuando las plataformas no tengan conocimiento específico de estos contenidos ilícitos. ¿De acuerdo? Estos son los dos primeros elementos básicos en los que se basa la responsabilidad de las plataformas digitales, que, como les digo, viene ya del año 2000. Pero, ¿qué ha hecho la DSA? Pues la DSA ha determinado de una forma más clara los canales a través de los cuales el proveedor de servicios puede tener conocimiento de esos contenidos ilícitos. Y son tres canales. Por un lado tenemos las denuncias de usuarios, que no sé si la han utilizado alguna vez en redes sociales. Luego tenemos las alertas de las autoridades y los organismos competentes. Y finalmente las propias investigaciones internas realizadas por el proveedor. Y después, ¿qué se entiende o cuándo entendemos que existe conocimiento explícito de ese contenido ilícito? Pues fíjense, lo que dice la DSA es que las plataformas saben del contenido ilícito cuando hayan recibido una advertencia o notificación que posibilite identificar la ilicitud de ese contenido sin necesidad de realizar un examen jurídico minucioso. Esa es la clave. Es decir, no que tengan que hacer un examen del contenido con expertos para saber si hay ilicitud o no, sino simplemente con una denuncia en la que se pueda ver que es un contenido ilícito,
ahí ya tienen conocimiento, ¿vale? Igualmente tienen que cooperar con las autoridades de los estados para retirar contenido ilícito, que esto no siempre lo han hecho las plataformas digitales. De ahí el caso Delphi contra Estonia, el de Google contra España y otros más de la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia, ¿de acuerdo? ¿Cómo? También en el caso de Brasil. Exactamente. También en el caso de Brasil, sí. Pero también, también tienen que cooperar con los estados para identificar a los usuarios cuando sea necesario. Este es un tema que también es bastante importante y esto lo establece la DSA, ¿vale? Bueno, por otro lado, las redes sociales, seguimos con la responsabilidad de las plataformas digitales según la DSA. Por otro lado, digamos, las redes sociales y los motores de búsqueda de muy gran tamaño están obligados a valorar las amenazas a las que tendrán que hacer frente y para ello deben tener en cuenta la configuración de su estructura con el objetivo de combatir los posibles riesgos que atenten contra derechos y libertades. Claro, ¿a qué se refiere esto? Pues se está refiriendo realmente a las políticas, o digamos a las políticas que van a aplicar, cuál va a ser su sistema de moderación, ¿de acuerdo? Y de publicidad también, y tienen que tener en cuenta cómo funcionan sus algoritmos y el resto de instrumentos tecnológicos que utilizan. Los procesos adoptados por este tipo de plataformas deberán rendir cuentas a través de auditorías independientes y ante las autoridades públicas, que en este caso es la Comisión Europea, ¿de acuerdo? Ya que es esencial que se verifiquen por parte de expertos independientes que se llevan a cabo todas las obligaciones de la DSA. Por tanto, la DSA introduce este nivel de verificación. Ahora veremos si lo ha desarrollado o no, ¿vale? Está la normativa, pero veremos si ya existen esos expertos independientes. Por otro lado, en materia de responsabilidad, es esencial establecer que las plataformas poseen un rol decisivo. ¿Por qué? Porque son las primeras encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos y libertades, antes que los estados, ¿de acuerdo? En esa política de moderación tenemos que las primeras verificadoras son las plataformas digitales, que pueden tener naturaleza híbrida, pero siguen siendo empresas privadas. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Además de cumplir con los requisitos de SEA, estas empresas pueden tener su propia política que puede ir más allá digamos, de lo que establece la DSA, siempre y cuando no incurran, obviamente, en vulnerar la normativa establecida. Y esta capacidad otorga a las plataformas un extenso poder que puede ser peligroso, ¿vale? Al ser los primeros en controlar el contenido, también podemos tener un riesgo para la libertad de expresión. Por eso, la DSA ha creado toda una serie de toda una batería de exigencias para poder equilibrar esta función moderadora de las plataformas digitales. La primera de ellas es la transparencia informativa. El capítulo 3 de la DSA se dedica ampliamente a esta transparencia informativa. Pero también habla de los informes sobre su actividad de moderación de contenidos, que como mínimo lo tienen que presentar una vez al año, y también tienen que actuar con proporcionalidad, con prontitud e imparcialidad en este tipo de actividades. ¿De acuerdo? Bueno, no se ve, pero ya lo verán cuando le mande la... No, de aquí sí que ¿Sí? Vale, fenomenal. Vamos a hablar de un tema esencial que recoge la DSA en esta materia. Y estamos hablando de las políticas de control de riesgos sistémicos. ¿Qué es esto de las políticas de control de riesgos sistémicos? El riesgo sistémico, según la DSA, es aquel contenido que afecte negativamente a los derechos y libertades, pero también al discurso cívico, a los procesos electorales y a la seguridad pública. Y también a la violencia machista, a la protección de la salud pública y de los menores y a las graves consecuencias negativas para el bienestar físico y mental de la persona. Y fíjense, la idea de riesgo sistémico plantea una cuestión absolutamente novedosa. Y es la siguiente, que contenido lícito fuera de la red, es decir, contenido lícito fuera de la red significa que está dentro de la libertad de expresión en un entorno presencial, ¿de acuerdo? En función de la forma en que está siendo difundido o en función del perfil de sus destinatarios, puede ser susceptible de ser un riesgo sistémico en la red y las plataformas pueden
de manera legítima censurar ese contenido. ¿Vale? Entonces, fíjense la importancia de este concepto de riesgo sistémico. O sea, las plataformas tienen la capacidad, así lo dice la DSA, de prohibir en su foro aquel discurso que, sin embargo, los estados tienen que permitir como norma general. ¿De acuerdo? Y aquí se hace presente el problema jurídico de la censura vicarial o de la censura colateral. Esa censura vicarial, que es la práctica de limitar o controlar el contenido que se puede compartir en línea, especialmente en redes sociales, para proteger a las personas de información o contenido que pueda ser perjudicial o dañino. Claro, hay que plantearse. Si ya es difícil muchas veces determinar cuál es el contenido de la libertad de expresión, ¿no? Si es un contenido puede, pues ya saben, puede atentar contra la libertad de expresión porque se establece como un límite a esa libertad de expresión. Perdón, que me voy de la cámara. Claro, imagínense cómo le damos la capacidad a plataformas digitales, a empresas privadas, a decidir qué contenido que es lícito en la vida real puede ser censurado por estas empresas privadas. ¿Y qué es lo que censuran? ¿De acuerdo? Y hay otro elemento esencial. ¿Cómo controlamos esta censura que hacen las plataformas digitales? ¿De acuerdo? Claro, al final de lo que estamos hablando es del ámbito de autonomía que sobre la base de libertad de empresa se da a estas plataformas digitales. ¿Para qué? Pues para moderar contenidos o para resistirse ¿a qué? A políticas legislativas a nivel nacional, como por ejemplo la prohibición del anonimato en las redes. Es decir, el concepto de riesgo sistémico puede hacer que estas plataformas se puedan resistir a estas medidas normativas nacionales. ¿De acuerdo? Bueno, otro aspecto esencial, sigo con la responsabilidad, porque es como el tema central, ¿no? Aunque luego veremos qué pasa también con la ENFA. Otro aspecto central de la DSA es el que se recoge en su artículo 40, que es la detección tanto de los contenidos ilegales como de riesgos sistémicos, que en este caso, ya lo había anunciado antes, se prevé, la DSA prevé investigadores verificados que puedan tener acceso a datos relacionados, y fíjense, este es otro núcleo importante de la cuestión, es que estos investigadores verificados pueden tener acceso a los procedimientos algorítmicos de las plataformas digitales, que normalmente es algo que las plataformas digitales en ningún caso quieren hacer público. ¿De acuerdo? Entonces, la DSA plantea la posibilidad de que estos investigadores puedan conocer de esos procedimientos algorítmicos. Actualmente la Comisión todavía no ha avanzado en esta materia, no ha establecido un procedimiento de solicitud estándar, ni las directrices técnicas que los investigadores deberán cumplir para poder cursar solicitud de información, ¿vale? Por tanto, todavía es un tema que está en ciernes y que todavía no se ha desarrollado. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que, de nuevo, hablamos de una importante delegación en el ámbito privado de una tarea históricamente propia del poder público, como es la tutela de los derechos, ¿vale? Bueno, y lo último que quiero destacar con respecto a la responsabilidad de las plataformas digitales en la DSA es que la DSA no cierra la puerta a la resolución de los conflictos en el ámbito judicial, ¿de acuerdo? No es posible. Pero, sin embargo, a pesar de que no cierra la puerta, tiene una intención clara de que esto se resuelve a través de mediación o arbitraje digital. ¿De acuerdo? Entonces, lo que busca, o la regulación de la DSA, lo que hace es que las grandes plataformas asuman la responsabilidad de atender a las reclamaciones de los usuarios, resolviendo en caso de conflicto cuando dicha reclamación implique retirar determinado contenido sobre las bases de principios de derecho público, ¿vale? Y como les digo, se incorpora el arbitraje digital. Y aunque es verdad que todavía es bastante inédito el arbitraje digital, la DSA lo establece. Y eso significa, de nuevo, una delegación de ámbito público al ámbito privado. ¿Sí? No sé cómo voy de tiempo, Óscar, creo que un poco mal, pero... No, todavía tienes todavía tiempo. tengo. Sí, vale. sí. Bueno, pues voy rápidamente. Vamos a ver
ya hemos visto un poco esta regulación de la DSA, pero vamos a ver ahora, vamos a intentar ilustrar cómo se está aplicando la DSA y nos vamos a detener en el caso de las elecciones presidenciales en Rumanía del año 2024. Básicamente porque es el caso realmente en el que se está empezando a aplicar todas estas herramientas de responsabilidad de las plataformas digitales que establece la DSA. Bueno, el 24 de noviembre de 2024 se produce la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumanía y el resultado es inesperado porque uno de los candidatos que sale victorioso es un candidato independiente, Georgescu, que con un discurso nacionalista y crítico con la Unión Europea y con la OTAN, que obtuvo el primer puesto y que superó a candidatos de partidos tradicionales. ¿De acuerdo? Entonces, tras esta primera vuelta, se tiene que producir la segunda vuelta, que se iba a producir el 8 de diciembre de 2024, y iba a enfrentar a Georgescu con la candidata liberal Elena Lasconi. Sin embargo, tras esta primera vuelta comienzan a surgir informaciones sobre una posible manipulación del proceso electoral a través de las redes sociales. Y el Servicio Rumano de Inteligencia presenta diferentes informes que apuntaban a que se habían producido campañas masivas coordinadas en TikTok, sobre todo, y en otras plataformas. ¿Para qué? Para amplificar artificialmente mensajes favorables a Georgescu. ¿A través de qué? A través de las cuentas automatizadas, de los bots, a través de la microsegmentación política y con un posible origen extranjero de parte de la campaña. Con sospechas, como no podía ser de otra manera, ¿de quién? De Rusia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el 6 de diciembre de 2024, 2 días antes de que se produzca la segunda vuelta a las elecciones, el Tribunal Constitucional de Rumanía toma una decisión absolutamente inédita, la toma por unanimidad, que es suspender la segunda vuelta, y no solo la segunda vuelta, sino anular todo el proceso electoral, ¿de acuerdo?, para que se inicie de nuevo. ¿Vale? El tribunal, ¿qué es lo que hizo? Pues consideró que el proceso electoral había sido gravemente distorsionado por interferencias externas, que las campañas digitales ocultas habían afectado a la igualdad entre candidatos y que existía un riesgo para la soberanía nacional y para el orden constitucional. Y la sentencia se basó en el principio de integridad de los procesos electorales y en la obligación del Estado de garantizar elecciones libres. ¿De acuerdo? Esta decisión generó un gran debate interno dentro de Rumanía sobre la legitimidad del control constitucional del proceso electoral. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? A la vez que el Tribunal Constitucional de Rumanía toma esta decisión, la Comisión Europea en diciembre de 2024 abre un proceso de investigación contra TikTok por esta cuestión, por las elecciones, por la interferencia en las elecciones presidenciales. Este proceso de investigación sigue abierto, todavía no se ha cerrado, no hay una decisión última, por tanto no podemos hablar de cuáles son las medidas que ha tomado finalmente la Comisión, pero vamos a ver un poco qué ha pasado o qué está pasando con este proceso de investigación. El objeto del procedimiento es determinar si la plataforma incumplió sus obligaciones de prevención y mitigación de riesgos sistémicos. ¿De acuerdo? Y además, la DSA, cuando hablamos de riesgos sistémicos, obliga a adoptar medidas para reducir esos riesgos, como cuáles: modificación de los algoritmos de recomendación, eliminación de redes coordinadas de bots, control de publicidad política y la cooperación con autoridades y verificadores. Y lo que quiere saber la Comisión es si TikTok implementó mecanismos suficientes para ampliar o para evitar más bien la amplificación artificial del contenido político. Además, se examina la transparencia algorítmica y publicitaria y el funcionamiento del sistema de recomendación, la identificación de campañas políticas pagadas y la existencia de redes coordinadas de cuentas falsas. ¿Vale? Todo esto es lo que está estudiando la Comisión Europea. Y antes incluso de abrir la investigación formal, la Comisión utilizó una herramienta que aparece en la DSA, que es la siguiente: orden de preservación de datos. Es decir, le dijo a TikTok: conserva toda la documentación interna sobre el funcionamiento del algoritmo de recomendación, los sistemas de moderación de contenido y la publicidad política y las campañas digitales. ¿Con qué objetivo? Para que no eliminara toda esta información antes de abrir el proceso de investigación. Y esto es una herramienta que también establece la DSA. Por tanto,
este es el panorama que tenemos con respecto al proceso de investigación de la comisión, que todavía no se ha cerrado, pero sí que quiero establecer cuáles serían las posibles medidas que puede tomar la comisión cuando cierre la investigación si cree que TikTok ha incumplido la DSA. Y en ese caso podrá obligar a modificar los sistemas algorítmicos, también puede establecer la supervisión reforzada de TikTok por la comisión, es decir, una supervisión no ordinaria sino excepcional, y una multa administrativa de hasta el 6% de la facturación mundial anual de TikTok. ¿De acuerdo? Claro, la pregunta aquí también es, ¿va TikTok a aplicar la decisión de la comisión? ¿De acuerdo? Porque acuérdense de esto que habíamos hablado, de que estamos hablando de un entorno global digital. Obviamente, si no aplica la decisión de la comisión, probablemente tenga consecuencias en Europa. ¿De acuerdo? Pero tenemos que ver también cuál va a ser la reacción de TikTok cuando haya finalizado este proceso de investigación. ¿Vale? No sé si me he explicado bien en este punto. ¿Sí? Vale. Bueno, luego si quieren hablamos del tema. Y vamos ya con la European Media Freedom Act. Voy a intentar resumir un poquito para ir más rápido, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué pasa con este reglamento europeo? Pues en el año 2024 se establece este reglamento que lo que hace es complementar a la DSA. Y este reglamento lo que se centra en los medios de comunicación. ¿De acuerdo? La DSA habla sobre todo de plataformas digitales, ya lo hemos visto, pero deja un poco de lado a los medios de comunicación, que es el otro punto esencial de la libertad de expresión y del derecho a la información, ¿no? Entonces, este reglamento europeo lo que trata es de, digamos, garantizar la libertad de expresión y el pluralismo informativo en la Unión Europea. Esto es lo que busca, ¿de acuerdo? Pero claro, de todo lo que dice la ENFA, yo me he detenido en el artículo 18. ¿Por qué? Porque el artículo 18 es el que habla de la interacción de las plataformas digitales con los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Que es un poco lo que estamos tratando aquí, ¿no? Y fíjense, de este artículo 18 y de los considerandos anteriores que hablan de esta cuestión, del 50 al 55 y también los primeros, estos considerandos, tenemos que, yo he extraído 3 elementos clave que creo que fallan en esta legislación, ¿vale? En esta normativa. Y que obstaculizan, digamos, ese pluralismo informativo en la Unión Europea. Bueno, ¿cuál es el primer punto importante que creo que es necesario abordar? Es la delimitación de conceptos. La ENFA habla de medios de comunicación, servicios de medios de comunicación, prestadores de servicios de medios de comunicación, pero no da una conceptualización específica delimitada de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Hace diferencia entre medios de comunicación y servicios de medios de comunicación y utiliza el servicio de medios de comunicación y prestadores de servicios de medios de comunicación de manera sinónima, ¿no? O similar. Bueno, ¿qué sería un servicio de medios de comunicación? Pues son las emisiones de televisión o de radio, los servicios de medios de comunicación audiovisuales a petición, los podcasts de audio o las publicaciones de prensa. Y lo interesante es lo que deja fuera de esta definición. ¿Qué es lo que deja fuera de esta definición? Los contenidos generados por los usuarios y cargados en una plataforma en línea, ¿de acuerdo? Salvo que constituyan una actividad profesional prestada normalmente a título oneroso, ya se trate de una compensación económica de otro tipo. Es decir, periodistas en la red estableciendo contenido sí puede ser o puede formar parte de este concepto de servicios de medios de comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, claro, se plantea otro problema con la delimitación de conceptos y es cómo trata la ENFA a las plataformas digitales de gran tamaño y a los prestadores de plataformas en línea. Esto estamos hablando de las plataformas digitales. Y lo que viene a decir es que las plataformas digitales no son prestadores de servicios de medios de comunicación, en principio. ¿De acuerdo? Y eso significa que no tienen responsabilidad editorial. ¿Se acuerdan que antes, al principio de la sesión, había hablado de la responsabilidad editorial?
y había dicho que las plataformas digitales, al no tener responsabilidad editorial, digamos, no eran responsables de los contenidos alejados en su red, ¿vale? Entonces, si es medio de comunicación o prestador de servicio de medio de comunicación, sí tiene responsabilidad editorial, pero si es una plataforma digital, no tiene responsabilidad editorial. Vale, hasta aquí podríamos decir, bien, tenemos, digamos, una delimitación más o menos aceptable. Ya, pero es que el problema es que la ENFA también dice que, bueno, en algunos casos, algunas plataformas digitales sí están aplicando medidas editoriales en algunas de sus secciones y, por tanto, pueden ser a la vez plataformas digitales y prestadores de servicios de medios de comunicación. Por lo tanto, aquí ya tenemos un problema, porque el artículo 18 habla de relación entre medios de comunicación y plataformas digitales, pero estas plataformas digitales, a su vez, pueden ser prestadores de servicios de medios de comunicación. Entonces, ya vemos que esta delimitación es confusa y que va a obstaculizar la aplicación de la ENFA. Segundo punto importante que quería destacar de esta normativa, de este reglamento europeo, de la European Media Freedom Act. Fíjense, el artículo 18.1 establece como medida garantista que los prestadores de servicios de medios de comunicación tienen que hacer una declaración en las plataformas digitales para identificarse como medios de comunicación y, por tanto, tener responsabilidad editorial. Y así también establecer su independencia frente a terceros, estados, partidos políticos, etcétera. ¿Vale? Bien, esa es como la medida estrella de la ENFA para identificar a medios de comunicación en las plataformas digitales. Pero el punto 6 de este artículo 18 trata qué es lo que sucede cuando hay un problema entre las plataformas digitales y los medios de comunicación. ¿Qué problema trata específicamente? Que las plataformas digitales eliminen o restrinjan contenido de los medios de comunicación. ¿Vale? ¿Y cuáles son las medidas que establece en caso de que se pueda producir un abuso por parte de la plataforma digital a la hora de eliminar contenido? Pues fíjense, concretamente dice, se entablará un diálogo significativo y efectivo con el prestador de servicios de medios de comunicación, previa solicitud de este, de buena fe y con el fin de hallar, dentro de un plazo razonable, una solución amistosa que ponga fin a las restricciones o suspensiones injustificadas y las evite en el futuro. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de medidas que no son coactivas. ¿De acuerdo? Es medidas amistosas, que lleguen a un acuerdo. ¿Vale? Y luego hay otro elemento clave y es, ¿qué significa diálogo significativo y efectivo? Porque este es un concepto muy difícil de aplicar en sede judicial. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Pues que la ENFA es, a la hora de establecer medidas en caso de restricción de contenido arbitrario por parte de las plataformas digitales a los medios de comunicación, pues que es bastante propositiva y no establece medidas más coactivas para llevar a cabo la garantía de la tutela de los derechos y libertades. Fíjense, en ningún artículo de la ENFA, créanme que lo he leído un par de veces, menciona al Poder Judicial, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Está claro que el ordenamiento jurídico de la Unión permite que en caso de conflicto uno se dirija al Tribunal de Justicia, pero lo suyo hubiera sido que la normativa específica de esta cuestión hablara del Tribunal de Justicia, por lo menos de la Unión Europea. Ay, perdonen, que se me ha olvidado. Y el último punto, y ahora ya sí que tengo que terminar, es que solo habla de contenido de restricción, de restricción de contenido, pero no habla de otras amenazas o de otros riesgos que pueden sufrir los medios de comunicación en las plataformas digitales, como por ejemplo los sesgos que hacen que unos medios de comunicación se vean más que otros. Bueno, el artículo 18.9 de la ENFA habla de que la Comisión Europea tenía que establecer unas directrices para clarificar el artículo 18, ¿de acuerdo? Y estas se publicaron el 5 de febrero del año 2026. Simplemente dos cuestiones que voy a destacar. La primera es que aquí sí se menciona específicamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque se dice que el último intérprete de la ENFA es el Tribunal de Justicia. Por tanto, a mí me parece un avance con respecto a la ENFA. Claro, es que estas directrices no son de aplicación efectiva, ¿de acuerdo? Y segundo, que tanto la ENFA como estas directrices dan una amplia capacidad a los Estados miembros para regular esta cuestión. Y fíjense, la ENFA habla de armonización entre la normativa europea
y la normativa nacional. Por tanto, tenemos que ir viendo también cómo van a regular los Estados miembros de la Unión para complementar esta regulación que de momento es bastante propositiva. Bueno, y ahora sí, a modo de reflexión. Fíjense, simplemente 4 ideas. La transformación del ecosistema comunicativo digital ha supuesto un impulso del marco normativo europeo. Hay un control e intervención, pero es cierto que esta normativa todavía tiene una gran delegación, ¿de acuerdo?, en las plataformas digitales. La segunda cuestión es que la DSA, desde luego, es un avance en la delimitación de las obligaciones de las plataformas digitales. Lo que creo que hay que ver es cuál será su eficacia práctica. En tercer lugar, la ENFA es un intento de reequilibrio entre plataformas digitales y medios de comunicación, pero ya hemos visto que su diseño normativo presenta ciertas dificultades. Ya veremos cómo se va a aplicar. Y finalmente quería destacar que la eficacia del sistema normativo europeo debe ser estudiado dentro de la dimensión global de las grandes corporaciones digitales. ¿De acuerdo? Esto es esencial. Lo que hablábamos antes, si Estados Unidos, digamos, pone trabas, es más difícil de aplicar esta normativa europea. Digo Estados Unidos porque Trump lo ha dicho claramente, pero pueden ser otras regiones del mundo, ¿vale? ¿Y cuáles son las preguntas que quería promover para el debate? Pues la primera, ¿está la Unión Europea protegiendo la libertad de expresión o rediseñando sus límites en manos privadas? Segunda, ¿puede hablarse de Estado de Derecho cuando la decisión de control sobre el discurso público se desplaza fuera de los tribunales? Tercero, ¿el riesgo sistémico es una herramienta de protección democrática o una puerta abierta a la censura de lo lícito? Cuarto, ¿quién controla a quienes controlan el flujo de la información en el entorno digital? Y en último lugar, ¿estamos ante una constitucionalización del espacio digital o ante su privatización regulada? Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, ha sido muy interesante, muy completo, han levantado los aplausos del público en la sala, lo cual no es habitual. Bien, bueno, ahora lo que es típico tradicional del taller es hablar un turno de palabras abierto para quien quiera intervenir en la sala. Pues ven aquí porque así apareces en el vídeo y se te escucha mejor. No. Ah, ¿te la tienes que llevar? Ah, vale. Pues adelante. Luego te paso la presentación. En principio, muchas gracias, Cecilia. Nada, un placer. La verdad es que Aquí. la ponencia me ha gustado muchísimo, sobre ¿Tu todo nombre, perdona? Cristian. Porque pues atraviesa lo que es mi tema de TFM y lo que fue una investigación que desarrollé con anterioridad, que fue sobre el discurso de odio en los entornos digitales y la regulación que debe de tener a partir del marco jurídico europeo y particularmente de la Digital Services Act. Y a mí lo que en principio me gustaría preguntarte es en el caso que mencionaba sobre el tribunal arbitral que podría dirimir eventualmente las controversias. ¿Ha existido alguna conformación de este? ¿Ha habido algún caso en la que se ha conformado un tribunal arbitral o un panel arbitral propiamente dicho para la regulación de estas intervenciones? Y justo esta última reflexión que colocabas a propósito de la constitucionalización o la privatización del espacio público, a mí me resuena porque creo que en gran medida esto está relacionado tanto a la manera en la que tradicionalmente se ha visto la regulación de la libertad de expresión, tanto en Europa como en América, y la ruptura que esta ha supuesto para el modelo que se maneja tanto en cada uno de los continentes. Y de cara a ello, me gustaría saber si en su caso existe algún modelo que pueda dar pautas generales a cómo debe ser regulada la libertad de expresión frente a eventuales violaciones al derecho a la igualdad. Es decir, particularmente cuando se habla de derecho a la libertad de expresión, se dice que si se otorga a los motores de búsqueda o a las plataformas digitales la facultad de ser moderadores, se podría incurrir eventualmente en censura previa. No obstante ello, también la contrapropuesta es,
Si no regulan, eventualmente se podría dar cauce abierto a una violación al derecho a la igualdad o no discriminación, o no necesariamente a este derecho, sino a otros, como por ejemplo los intereses de menores o algunos otros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Son preguntas muy interesantes. Ya le adelanto que con respecto al modelo no tengo la solución. Ojalá, porque si no, seguro que me llaman de la Unión Europea para ser experta o la gran experta. Pero, a ver, primero, con respecto al panel arbitral, que yo hasta ayer he mirado y no hay nada. ¿Vale? La DSA lo prevé. Es verdad que la DSA ha entrado en vigor, digamos, de manera escalonada, pero lo que yo, puede ser que haya, pero lo que yo he visto es que de momento no. Por eso he dicho en la exposición que es un elemento bastante inédito porque todavía no se ha aplicado, pero que la DSA tiende a eso, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que ver qué pasa con la comisión cuando realmente establezca el estándar de los expertos verificadores, etcétera, que ahí pueda también desarrollar el tema de los árbitros digitales. Claro, porque es que esto es una materia totalmente nueva. Arbitraje obviamente a nivel internacional hay muchísimo, en el ámbito del comercio lo sabemos, de un montón de elementos, ¿no? Y también arbitrajes nacionales. Pero arbitraje digital, ¿quiénes son los expertos en esta materia, ¿no? Y fíjese, si la comisión no tiene clara quiénes son los expertos verificadores, creo que todavía no tienen claro quiénes van a ser los árbitros digitales, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que ir viendo qué va a pasar a lo largo de los años con esta cuestión, ¿vale? Pero la Unión Europea ha tomado esta deriva de mediación, arbitraje, etcétera, ¿vale? Y esto tiene que ver con la segunda pregunta que me has hecho, bueno, con la última, no sé si, que es todo el tema del control de contenido en las redes, en las plataformas digitales. El problema es que es muy complicado porque hay algunas personas que tienen clarísimo que las plataformas digitales no tienen que intervenir directamente, tienen que denunciar y mandar, por ejemplo, a Fiscalía si ven algún tipo de contenido ilícito, ¿no? Pero claro, uno se plantea, ¿qué sucede si aparece una agresión sexual de un menor en una red social? ¿Hay que esperar a que Fiscalía actúe o la plataforma tiene que eliminar el contenido? Entonces, claro, porque si tenemos claro, imagínese que es una opinión una opinión que yo pueda hacer en la red sobre un personaje político, pues igual ahí tenemos claro que dicen, no, que actúe Fiscalía porque digamos que la lesión del derecho o en esa ponderación podemos esperar a que Fiscalía actúe. Pero es que igual con otro contenido mucho más sensible es más complicado. Entonces, yo creo, yo no soy partidaria de que moderen el contenido, pero también creo que es muy complicado que no lo hagan. Creo que ese es el gran problema. Si os dais cuenta en mi conferencia, yo he hablado básicamente de que hay que tener cuidado con desplazar al ámbito privado la tutela de los derechos y libertades. Todo el rato lo vengo diciendo. Pero claro, también entiendo que es muy complicado que las plataformas digitales no tengan un primer encuentro, ¿no? con este contenido. La clave está en esas. Yo creo que la DSA no va mal encaminada en que la clave esté en las medidas o en las herramientas de responsabilidad de las plataformas, pero también hay un problema. Y es que, ya sabemos, la tecnología va a una velocidad que no va a la normativa. Probablemente hay elementos de la DSA que ya se estén quedando obsoletos, como el reglamento de la inteligencia artificial de la Unión Europea, que todavía no ha terminado de entrar en vigor tampoco. Entonces, el problema es cómo lo atajamos. Y yo creo que la solución es bien difícil. Y el modelo de regulador de la libertad de expresión es que no lo... si ya a nivel nacional, en el ámbito físico, es difícil, no quiero yo saber en la red, ¿no? Aquí hay mucho, por ejemplo, si vamos a una clase de grado y preguntamos a los estudiantes, ¿no? ¿Qué sucede si alguien establece que, por ejemplo, en el franquismo en España no había... fue un régimen que tuvo que ser necesario? Pues muchos estudiantes te dicen, eso es una locura, eso no es libertad de expresión. Cuidado, lo que dice la normativa española es libertad de expresión siempre y cuando no se incite al discurso de odio ni
sea contra, digamos, haya injurias y calumnias. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante, y lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que la libertad de expresión tiene que contener aquello que incluso nos ofenda, ¿no? Que el límite esté en el discurso de odio, que también es un concepto muy complicado, y las injurias y calumnias. ¿De acuerdo? Y ahí lo que hay es la casuística judicial, o sea, la jurisprudencia de los tribunales es esencial en esta materia. Sí, tal vez un poco para incluso en Estrasburgo, Sí. la doctrina jurisprudencial, por ejemplo, presentada a partir de Delphi, después vino otro caso que modificó Delphi, después Sí. viene Sánchez contra Francia, que dice que debimos haber continuado con Delphi Sí. y no modificar, sino que la línea jurisprudencial no ha sido uniforme, sino que continúa siendo gradualmente modificada respecto al rol como moderadores de contenidos que deben de tener las redes sociales. Ahora la universidad hace aproximadamente un mes celebró un foro en Puerta de Toledo sobre la incorporación gradual de la Carta de Derechos Digitales aquí en España. Y justo un poco las preguntas que en el foro resonaban es ¿qué debemos adoptar o en qué medida debemos adecuar esto a la EFA o a la EFA? Claro, claro, claro. Una cosa, no es que yo esté diciendo, o sea, cuando les he puesto el ejemplo del tema del franquismo, fíjense, el comentario es una opinión de, yo creo que este régimen no fue malo, ¿no? Por ejemplo. Obviamente no parece que ahí se vulneren derechos, luego habrá que ver, ¿no? Pero, quiero decir, discurso de odio, etcétera. Pero es verdad que la jurisprudencia europea tampoco no ha sido lineal. Y, por ejemplo, a España nos ha condenado bastante por ser bastante restrictivo, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende, porque somos muy restrictivos en materia de libertad de expresión, ¿no? El caso de Otegi, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que es esencial en esta materia. Por tanto, claro, tenemos que estar un poco a la jurisprudencia, pero es verdad que no es nada sencillo. Nada sencillo. No sé si he podido responder, no, pero... Sí. Vale. Sí. Pero ven aquí, ven aquí. Es que si no, no te escuchan en casa. Muchísimas gracias. Bueno, más bien reflexiones y comentarios. Y todo lo que cuenta me atraviesas como periodista, como formador, como jurista en formación. O sea, no tenemos las herramientas para enfrentar lo que está llegando, ¿no? Como padre ni te digo. O sea, ¿no? Entonces, primero, te escuchaba hablar y pensaba, principio Ruggie, due diligence. ¿Cómo atraviesa los principios Ruggie estas empresas? Porque no dejan de ser empresas, ¿no? Es verdad que estamos hablando de soft law, no es hard law, pero cómo podemos quizás también tirar por ahí utilizando algún principio que ya es internacional y que podemos jalarlo de algún protocolo que Naciones Unidas hizo, ¿no? Más allá de la Unión Europea y Estados Unidos, que estamos viendo que es un choque de trenes, ¿no? Entonces ahí tenemos algo que podemos jalar desde arriba, que no deja de ser soft law, pero... Y la otra, te quería poner sobre la mesa algo que pasó en China hace muy poco con TikTok, que es precisamente intentar regular el tema de esta libertad de opinión o de expresión para lo que se llama, ¿no?, influencer, sobre no vas a poder tener un canal sobre nutrición si no tienes un título en nutrición, ¿no? Es verdad. Y es una cosa que ha sido muy novedosa porque nadie antes se había puesto ese problema sobre la mesa, ¿no? Aquí cualquiera está hablando de cualquier cosa utilizando todas las redes sociales con consecuencias reales, ¿no? También en algunos casos muy, muy graves. Así que nada, te quería poner nada más sobre la mesa estos dos temas para que, si quieres, pudieras desarrollarlo un poco, ¿sí? Claro. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no me he metido en menores, lo tenía también en la exposición, pero ya digo, o sea, me voy a ir de tiempo, pero el tema de los menores es un tema clave también con las plataformas digitales. A ver, el tema de soft law, claro que lo podríamos aplicar. Es más, yo creo que para mí estos reglamentos, a ver, eso es un tema un poco polémico, ¿eh? Y puede ser que ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero el tema de estos reglamentos europeos, para mí hay un problema y es que se parecen más a directivas que a reglamentos.
también entendemos que la naturaleza del tema es muy complicado y que obviamente es esencial también saber qué van a hacer los estados en esta materia, es decir, que los estados tengan cierta libertad. No solo eso, sino que es una materia que no está dentro de los tratados de la Unión Europea como una materia propia de la Unión Europea. Por tanto, es verdad que estos reglamentos sean más armonizadores que unificadores, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, yo creo que los principios de due diligence se pueden aplicar, pero es que yo creo que no es que no quieran, sino que yo creo que están intentando que el soft law no atraviese estos reglamentos. Esta es mi opinión, ¿eh? Esta es mi opinión, que también es bastante polémica. Y luego que yo creo que o sea, el debate para hacer la DSA, o sea, el debate que hubo de qué medidas establecer, ha sido muy complejo, ¿no? Y luego la segunda pregunta era, ¿me lo recuerdas? Sobre el tema de esta novedad que sí. China introdujo, bueno, ¿no? Novedad y polémica sobre, ¿pueden los influencers hablar de temas de los cuales no están especializados? Y es muy interesante lo que ha dicho China, ¿no? De lo que tú has comentado, de título para poder hablar de nutrición o para poder hablar de derecho o para poder hablar de otras cuestiones. A mí me parece una medida fantástica. Fantástica. Porque que alguien sea capaz de decir que si bebemos detergente o que el agua, por ejemplo, hay influencers en España que hablan de que el agua deshidrata. ¿De acuerdo? Y esto es peligrosísimo. Porque puede ser que algunos no hagamos caso, pero muchas otras personas sí. Y nos puede parecer, no, hombre, o beber lejía para quitar los virus, ¿no? Algo que incluso, bueno, ya saben dónde, en otros foros que se ha dicho, ¿no? Pero, vale, y decimos, esto es una locura, pero hay gente que lo puede llevar a cabo. Pero claro, es que si nos vamos al ámbito científico, que está muy denostado últimamente, ¿no? De que la ciencia no lo es todo y que hemos dado un papel a la ciencia y entonces ahora todas estas ideas contrarias a los postulados científicos, pero también en el ámbito político. Claro, la pregunta es, ¿quién puede hablar de política en las redes? ¿Alguien que tenga un título en ciencia política? ¿Alguien que tenga un título en derecho? O sea, hay cosas, a mí me parece, la medida de China me parece muy interesante y yo creo que es una medida que sí que se puede aplicar. ¿Hay otros ámbitos? Yo creo que sí. ¿Con la directiva que tenemos sobre libertad de No. expresión? No. Habría que modificarla, habría que modularla, habría que saber, ¿vale? Pero, por ejemplo, ya sabéis que en España ahora es obligatorio poner por parte de los influencers que una publicidad es publicidad, ¿vale? Que esto no se hace en otros estados, pero es que además no era evidente aquí. O sea, hubo que hacer una normativa para decir, a partir de ahora, cuando es publicidad, no puede ser publicidad engañosa, ¿no? Te están pagando para vender un producto, lo tienes que decir. No, desde luego había que modificar para poder introducir. También creo que el problema también está hay ámbitos donde está más claro quién puede hablar de qué y en otros creo que es más complicado. Y ahí no sé muy bien cómo se podría, bueno, habría que estudiarlo, ¿no? Cómo se podría regular o establecer. Muchas gracias. No sé si más o menos te he contestado. No, que está para una reflexión muy, muy larga, pero Sí. creo que así ya tenemos bastante aportado. Sí. Bueno, yo voy a tomar la provocación final de las preguntas del debate. Perfecto. Bueno, primero lo que voy a decir es que bueno, siempre me gusta cargar libros y me gusta cuando coincide con algo y justo el último libro de Habermas dice lo que tú dijiste al principio, ¿no? Que estamos frente a un cambio estructural de cómo concebimos la democracia y el espacio público. Pero bueno, esta vez anoté mi pregunta porque a veces no la anoto y se me van las ideas. Yo lo que pienso, o sea, yo también soy jurista. Sí. Pero bueno, me he inclinado un poco más hacia la filosofía del derecho, entonces creo que a veces no sé si los juristas podemos pensar un poco en cajas cerradas sobre cómo solucionar como problemas que tal vez trascienden, yo creo que el ámbito de la regulación. Y bueno, no es porque Oscar sea mi tutor, pero a mí se me hace algo muy interesante que poner sobre la mesa, ¿no? Frente a estos... o sea, yo lo primero que quiero decir es que creo que estamos entre una elección de mal menor, ¿no? En cierta medida, las empresas, los grandes monopolios, ¿no? Del mundo digital se refuerzan un poco en todo el marco teórico liberal, ¿no? Y del libre mercado, también de las libres ideas.
Y la otra opción que tenemos del otro lado de la balanza es control del Estado sobre la regulación de la información y de las emisiones de la expresión, que nos suena terrible. Yo no tengo una respuesta a esa elección del mal menor. En este momento creo que por lo que he visto y hacia veo que donde vamos, creo que prefiero que la regulación de los contenidos esté en manos del Estado y de una clase política legitimada democráticamente, porque me considero demócrata, pero es una opinión personal que sé que puede tener muchos peros. Y bueno, si se va a mantener el marco así y las grandes empresas o los grandes monopolios van a mantener un poco el control como de la opinión pública, de lo que Habermas le llama la esfera pública, no podríamos pensar también en hacerlos copartícipes y obligarlos taxativamente a participar en proyectos de educación democrática y lo que muy bien creo que el profesor acierta, que es como su teoría de las virtudes epistémicas, ¿no? Y si lo que dice Habermas, que bueno, creo que no estoy perdiendo, pero lo que dice Habermas, que él dice que el cambio estructural es que ahora ya todos son emisores y receptores de comunicación, ¿no? Y eso antes no era así, porque antes había como gatekeepers, que eran los medios de comunicación tradicional, que bueno, los gatekeepers tenían como esta carga, ¿no? De que ellos seleccionaban, carga elitista, también carga oligárquica, ¿no? Pero bueno, si ya todos somos receptores y productores de información que tienen algo bueno, podríamos obligar en cierta medida a las empresas a participar en proyectos de formación, educación, o sea, porque lo que creo que en el mundo pasa es que las herramientas educativas son súper insuficientes. Y tengo o sea, eso es como una primera idea que creo que debemos obligar a las empresas a participar más en la educación democrática, de la forma en la que sea. Creo que el proyecto del profesor Oscar es muy bueno, pero bueno, en general la educación democrática. Y bueno, soberanía digital sí o sí, o sea, eso creo que no puede estar sobre la mesa. En países como, bueno, yo soy de México, es más complicado hablar que países que están desbordados económicamente, o sea, que no tienen mucho para ejercer, pues se les empiece a pedir soberanía digital, pero bueno, la Unión Europea debería ser pionera en soberanía digital porque creo que pueden invertir y deberían de ver la forma de migrar lo más posible todos sus servicios digitales a bases de datos, infraestructura en general controlada por pues el espacio público, ¿no? Por el gobierno. Eso sí lo creo. Y sobre lo último, bueno, tengo una idea que tiene que ver sobre si estuvo bien la política de China o no, que tiene que ver con mis lecturas recientes. Bueno, en la filosofía, en la epistemología se distingue de las verdades factuales y de las verdades morales. Y yo creo que podríamos hablar que cuando los influencers hablan de verdades factuales, sí tiene que estar relacionado con algún título, algún expertise. Y bueno, las verdades morales creo que sí son irregulables. Es como todo lo que quería decir. Pero no sé si ha provocado alguna contrarrespuesta. Sí, muchísimas gracias. Claro, has puesto sobre la mesa al principio y que luego ha hilado con toda tu primera idea, y es el tema de que es verdad que yo me he enfocado mucho en la regulación, pero soy consciente de que hay muchos elementos que van más allá del derecho, está claro. O sea, es imposible pretender que el derecho consiga una solución clara de manera aislada sin tener en cuenta otros elementos, otras ramas del conocimiento. Y es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay mucha insuficiencia educacional, ¿no? Y que debería ser la punta de lanza, en realidad, de los sistemas democráticos. Por ejemplo, esto es una anécdota pequeña, pero que creo que tiene que ver, ¿no? Cuando irrumpe la IA generativa de textos, digamos, de una manera para usuarios, ¿no? Con ChatGPT, etcétera, etcétera. Claro, profesorado se plantea la cuestión de, ha llegado la IA a las aulas y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, hay universidades que intentan formar al profesorado y otras que no lo hacen, ¿vale? Y luego hay profesores que dicen, yo prefiero no saber nada. Yo creo que es un error. Hay que formarse y educarse porque ha venido para quedarse. Y esto no lo arregla un reglamento de la IA de la Unión Europea. Es cómo va a afectar a tu vida y qué es la IA y cómo conocerla, ¿no? Y para poder utilizarla éticamente, para poder tener una capacidad de respuesta, etcétera. Y me parece muy interesante, no lo había pensado, debo reconocerlo, lo de introducir a las empresas privadas, a estas grandes corporaciones digitales, en la educación democrática. Me pregunto, Óscar, ¿tú crees que es factible? ¿Cómo reaccionarían? ¿Cuál es
o si los sesgos, los sistemas algorítmicos, entiéndeme, esta idea de sesgo de las redes sociales o de las plataformas digitales también estarían en esta de educación democrática o no, o qué, porque sería muy importante. Hacerlos partícipes sería esencial para mejorar, digamos, el principio democrático dentro de las plataformas digitales, que también han venido para quedarse, por lo menos de momento, y que están afectando de lleno nuestra vida, o sea, pero en todos los aspectos. Entonces, Óscar, ¿tú qué crees? Y ahora sí, ahora sí. ¿Y 38? Bueno. Sí, ya acabo. Quería comentar brevemente 2 cosas de filosofía del derecho. Claro, tu enfoque es de derecho constitucional. Sí. Yo tengo un trabajo sobre la libertad de expresión en Internet de China y Rusia. Y allí hago una clasificación que creo que es útil, que luego también tengo en el libro de Virtudes Epistémicas, sobre la libertad de expresión como libertad negativa, como no interferencia, sí, que sería un enfoque de Internet como que en Internet es distinto y no hay reglas y no funciona lo que funciona, digamos, en la vida fuera de la red. Y eso es el enfoque, digamos, frente al activismo y la propiedad intelectual. Hay una serie de problemas. Y luego estaría el enfoque de la libertad positiva, que sería el enfoque de los derechos humanos y que sí que hay reglas en Internet y que sí que... Pero el discurso de la libertad negativa también enfoca el tema de los derechos humanos. O sea, algunos argumentos de la libertad negativa también están en el enfoque de la regulación, que es un poco eso, lo has trasladado bien en lo que has comentado, ¿no? Creo que mi segunda pregunta es un poco el cómo. Y es, tengo un artículo que te pasaré sobre misoginia online. Wow. Temazo, ¿eh? Sí, sí, porque yo me quedé alucinado de lo que es capaz la gente de decir sobre las mujeres y de los incels y de los... Sí, bueno, sí. Hice un seminario en el área, en el instituto, y me acuerdo que estábamos debatiendo el cómo, y al final mi conclusión era un poco, es que a mí me gusta muy poco imponer. Ya. Y entonces, también lo has tratado, ¿no? Pero el tema de la autorregulación y, por ejemplo, el tema del acuerdo de la Comisión de la Unión Europea con las plataformas sobre el tema del discurso del odio. Sí. Quiero decir, establecer regulaciones muy, lo que habéis comentado antes del soft law, el hard law, todo este tipo de cosas, bueno, pues a veces con lo que tiene que ver con lo online es difícil de llevar a la práctica. No, yo siempre pongo el ejemplo de Yahoo, el caso Yahoo, el caso de la subasta de nazis, que los servidores de Yahoo, y que Yahoo dice, mis servidores me rijo por las leyes de libertad de expresión de Estados Unidos. Entonces, claro, entonces, parece que en Estados Unidos está el enfoque libertario y en Europa hay un enfoque muy regulador. Ya. Y luego están las plataformas, que hay que convencer a las plataformas de que, como has dicho tú, es tener la educación democrática. Y luego otra cosa que no sé si has pensado, el pluralismo de plataformas. Es bueno que haya plataformas que tengan diferente ideología y que Yo, por ejemplo, he estado preparando un curso y hay plataformas que hay determinados contenidos que están prohibidos y que no te impiden trabajar con esos contenidos. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto el pluralismo y la autorregulación son elementos relevantes para...? Es verdad, y de hecho, a ver, mi pregunta es si vamos hacia el pluralismo de plataformas o al revés. Ya. Porque claro, monopolio, exactamente, o sea, Meta es el gran ejemplo, ¿no? Pero yo creo que igual, fíjate, es verdad que no lo he tratado, pero que podría ser una medida más interesante el pluralismo de plataformas digitales. Probablemente podría ayudar un poco, bueno, entendedme por estas palabras tan vulgares, ¿no? Pero podría mejorar un poco el panorama digital. Ahora, ¿es posible que estas plataformas digitales de gran tamaño, oligopolios transnacionales,
permita la existencia de otras plataformas distintas. Creo que también es complicado, ¿no? No sé si estoy contestando, pero sí. A ver, esta idea es verdad que la idea es, Estados Unidos es libertario, Europa es demasiado regulatorio. Lo que pasa es que si luego vamos a la parte europea, vemos que en esa regulación hay mucha delegación en el ámbito privado. Y es verdad lo que dice Óscar, yo creo que imponer no es la mejor medida. No suele tener el mejor efecto. Es mejor que las personas estén convencidas a imponerles. Pero claro, una delegación no casi total, pero es que ya delegamos hasta la resolución de conflictos en el ámbito judicial al arbitraje. Obviamente no desaparece, ¿eh? El ámbito judicial, no estoy diciendo que desaparezca, pero esa idea de que tiene que ir todo por arbitraje, mediación, etcétera, yo creo que es que parece muy regulatorio, pero a veces en esa regulación puede haber una delegación en el ámbito privado complicado. Puede ser. No sé, Óscar, no sé qué te parece. Y la última pregunta, ¿cuál era que me hiciste? No, la reflexión sobre la verdad factual y la verdad moral. O sea, que si eso puede servir para... Totalmente. Un poco lo que decíamos, en política, ¿cómo controlamos? Verdad factual, está claro, verdad moral, mucho más complicado, obviamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Es que no me quiero extender en demasía y así... Sí. No, y mi pregunta creo que va a estar más fácil todavía porque... Bueno, primero agradecer, Cecilia, por la ponencia, fue muy interesante. Yo no soy experto en tu tema particularmente, pero me llamó la atención cómo desdoblaste tan rápido y tan bien hecho todo. Entonces, aprendí un montón. Gracias. Y mi pregunta va un poco enfocado a darle un poco la vuelta y quizás abordar desde otra perspectiva la problemática que surge a partir de que pues todos estos problemas los estamos hablando y si los podemos concatenar en personas, estamos hablando de muy pocas personas que son las que tienen esta mayoría dentro de estas empresas, ¿no? Y bueno, creo que eso es nocivo para las democracias. O sea, yo últimamente he estado explorando lo que son las teorías limitaristas, ¿no? Es que dicen que, bueno, hay un punto donde las personas ya no pueden acumular tanto, no solamente dinero o recursos, sino poder. Y la información es poder. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto acumular este poder de propagar información, de compartir, de tener estas plataformas tan poderosas es peligroso? Porque me parece que mucho de lo que hace la legislación y con muchas probabilidades de equivocarme es a veces quizás tapar hoyos de un problema que cada vez se hace más grande y que toma dimensiones más grandes. Entonces me gustó lo que dice de las verdades fácticas versus las verdades morales y probablemente sí hay que defender que todos puedan decir sus verdades morales. Quizás primero partiendo quién es un sujeto moral. Porque si la inteligencia artificial toma como sujeto, como paciente moral, ahí yo no estaría tan de acuerdo. Ahí ya nos pone en un aprieto, ¿no? Esta situación. Entonces, por ejemplo, China lo que hizo para poder entrar a Estados Unidos fue la empresa ByteDance, fue vender parte de su estructura. Entonces, no sé si esta puede ser una opción también un poco como me imagino que la Unión Europea sería más fácil legislar todo esto si fueran parte de esa empresa dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo, más allá de la regulación, a mí me gustaría abordarlo como un problema masivo que estamos enfrentando como humanidad y que tiene intereses económicos muy profundos y donde se mueven cantidades de dinero exorbitantes y hay de por medio. Por eso tenemos Cambridge Analytica, por eso están las inferencias de no sé qué y van a seguir existiendo a menos que les cortemos ese poder, ¿no? Y más bien quiero escuchar tu opinión y... Bueno, pues ha sido muy interesantísimo y es verdad que es un tema que no he tratado. Bueno, cuando he hablado de libertad de empresa, ahí se plantea el gran problema, ¿no? De la libertad de empresa, que también creo que tiene que ver con lo que
con lo que hablábamos antes, pero no me quiero desviar. A ver, no me quiero desviar. Que he perdido el hilo. Pero recuérdame el principio de tu intervención, porfa. Del que están en 3 personas. Ah, sí, lo de sí, las capacidades limitativas. Sí, sí. Pero ¿cómo en una democracia, en las democracias como las nuestras, podemos poner freno a eso? Quiero decir, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que hay un momento en que no se puede, o sea, no se puede acumular más poder. El argumento justo de estas teorías limitaristas es porque pone en riesgo la democracia. Totalmente. Misma. No llega un punto donde el tener tanto totalmente pone en riesgo la igualdad de diálogo. Bueno, yo creo que ya estamos ahí, ¿eh? Sí, yo también. Yo creo que ahí estamos. Claro, para eso hay que intervenir. Y últimamente las democracias no están en esto. Entendedme. Cuando digo las democracias, digo los gobiernos, etcétera, que están en los estados constitucionales de derecho, los estados democráticos de derecho, no están en esa línea. Pero claro que, o sea, pero es verdad que es que yo creo que la red es un estado paralelo. Entendedme, no en toda su dimensión, obviamente, pero tiene una fuerza tal que por eso los estados-nación, incluso las organizaciones supranacionales, no pueden controlarlo. Porque, o sea, por eso lo que planteaba Óscar, ¿no? Del pluralismo de plataformas digitales es esencial, pero o sea, yo creo que estoy de acuerdo, ¿eh? Totalmente, pero creo que la deriva debería ser otra. Y no sé si vamos a llegar a ese punto de momento. Creo que igual en algún momento sí. Claro. Pero sí que yo pondría algún límite. Pero claro, ya esto se va a colgar en YouTube, ¿no? Sí. Claro, ya me van a acusar de China o de no sé qué. Pero sí que creo... Bueno, no estoy como entrando demasiado, pero es que la intervención del... No, por ejemplo, Elon Musk ha estado haciendo en los últimos años campaña por partidos de cierto estirpe en Europa. Sí. Es una intervención. Total. O sea, es intervencionismo puro. Total. Y quería, simplemente ya acabo. Para mí hay una imagen brutal que demuestra lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con esa imagen de los grandes oligarcas y en el despacho oval, todos allí, o sea, Zuckerberg, que es de tendencia demócrata, en principio, o que lo era hasta ahora, eso decía él, ¿de acuerdo? Para mí esa es una imagen de poder económico, aparte de poder político. Claro. Pero está claro que, que a Trump, que a Trump le interesa atraer ese poder económico y ese poder político que él mismo no puede controlar, aunque ha creado su propia red para intentar también controlar, ¿no? Pero sí, o sea, sin duda, todo el ámbito económico, aquí, aunque no lo haya tratado, es esencial. Y a medidas económicas se puede hacer intervencionismo, claro que sí. Más o menos. Gracias. Bueno, no he conseguido no he conseguido contestar a todo ni bien, pero espero que por lo menos haya hecho reflexionar. Bueno, ha sido un debate muy bueno, muy interesante. Ha habido muchas intervenciones. Es un tema de muchísima actualidad. Yo estaba sufriendo por la hora, porque siempre sufro por la hora. Hay gente que tiene que ir ahora a clase. Les agradezco a todos la asistencia. Les agradezco especialmente a la ponente por la intervención. Gracias. Muchas gracias. Y les convoco para la próxima sesión, que será creo que dentro de 15 días, con Lali, que nos habla de la cultura de la cancelación. Será una sesión online. Qué interesante. Pues muchísimas gracias, Óscar. Gracias a todos. Gracias por vuestra intervención.